Hoy te voy a explicar cómo leer un resumen de tarjeta de crédito de manera bien sencilla, que no te marees tanto con los números, porque por ahí vemos un montón de cifras, un montón de fechas, cuáles son las importantes, cuáles son las que tenemos que mirar y para qué nos va a servir mirar cada una. Vamos a la compu. Acá nosotros tenemos un resumen de cuenta, en este caso del Banco Galicia, de una tarjeta Visa, una tarjeta de crédito. Acá arriba esto puede llegar a cambiar un poquito entre los distintos bancos, entre las distintas tarjetas. Ahí tienen que buscar ustedes cuáles son las fechas importantes, cuáles son los totales a pagar y cuáles son los consumos que van a tener. Primero que vamos a ver es el tema de las fechas. Hay dos palabritas que tienen que conocer, una que es cierre y el otro que es vencimiento. Fíjense que acá dice cierre actual y vencimiento actual y después se repite próximo cierre, próximo vencimiento y también yendo para atrás el vencimiento anterior y el cierre anterior. Entonces del cierre y vencimiento, ¿qué tienen que entender? Vencimiento es el momento que hay que pagar esa tarjeta, mientras que cierre es hasta el momento que se hizo el periodo de consumo. Fíjense acá que está como naranjita donde dice periodo de consumo, porque desde la fecha de cierre anterior hasta la fecha de cierre actual, quiere decir que todos los consumos que haga en este periodo se van a pagar en este vencimiento. Va a pasar lo mismo el mes que viene. Desde el cierre actual hasta el próximo cierre, o sea, todos los consumos que se hagan en este periodo, se va a pagar en este otro vencimiento y así sucesivamente. Entonces, de esa forma, ustedes saben que si hicieron un consumo, por ejemplo, en este caso, el 26 de marzo, ese consumo lo van a pagar el 8 de abril. Pero si hacen un consumo el 28 de marzo, ese consumo lo van a pagar recién al otro vencimiento, que es el 13 de mayo. Esa clave de entender la fecha de cierre para ver cuándo hago el consumo es muy importante, porque si yo hago el consumo 1, 2 o 3 días después de mi fecha de cierre, la voy a estar pagando, fíjense, voy a tener casi 46 días hasta el momento en que yo lo pago. En cambio, si yo el consumo lo hago justo antes de la fecha de cierre, lo voy a terminar pagando en 10 días después. Y la fecha de vencimiento, por supuesto que es importante, porque va a ser el momento que vamos a tener que tener disponible la plata para pagar la tarjeta. Entonces, si mi total, acá está tachado, pero por ejemplo que sea 1.000 pesos y 10 dólares, bueno, esos totales lo voy a tener que pagar el 8 de abril. Si yo no llego al total, ahí es el momento que entra el pago mínimo. Es lo que yo tengo que hacer para no tener problemas legales. Obviamente que no se recomienda hacer el pago mínimo. Solamente úsenlo en caso que realmente no tengan dinero, que realmente no sepan cómo hacer para pagarlo. Pero ¿cuál es el problema? Que al pagar el pago mínimo, todo el saldo desde el pago mínimo hasta el pago total empieza a generar intereses. Y esos intereses, créanme que son muy caros, así que tengan mucho cuidado con eso y traten de evitarlo. Cuando ya vimos las fechas, cuáles eran las importantes, ya vimos los totales, cuál es el mínimo, los límites, el límite de compra que tiene en este caso, esta tarjeta tiene un límite de compra en cuotas de 4,5 millones de pesos, y después tienen el detalle de los consumos. Este sí es importante que lo verifiquen, porque con esto lo que ustedes pueden ver es que no se esté cobrando la tarjeta nada que no hayan consumido ustedes, que lamentablemente pasa mucho. Fíjense que acá te dice el número de las cuotas, por ejemplo, estas son consumos en cuotas. En cambio, estos que están en blanco, consumos de acá, quiere decir que son en un pago. Bien, entonces acá, por ejemplo, este lo hice en 6 cuotas y este mes me vino la cuota 6 de 6, la última cuota. En cambio, este consumo lo hice en 12 cuotas y este mes me vino la cuota número 6 de esas 12 cuotas, y así sucesivamente con todos los consumos. Y acá te va a decir en pesos y en dólares cuánto corresponde a cada consumo. Y después de eso, después de los totales de los consumos, te va a mostrar lo que son los impuestos. Si se fijan, acá le dice cuál es el porcentaje de cada impuesto, y después del paréntesis lo que le va a decir es sobre el monto que rige ese impuesto. Y le dice, bueno, el 8% de este monto te va a dar, y acá va a estar el total. O sea, acá te van a aparecer todos los impuestos que vos vas a estar pagando. Y abajo te dice ya el total a pagar. Que este total a pagar va a estar en pesos y en dólares, y es exactamente el mismo que veíamos en la parte superior acá. O sea, nosotros cuando nos llegue el resumen tenemos que ver cuándo va a ser nuestra fecha de vencimientos, en qué momento lo vamos a tener que pagar y cuáles son los totales. Eso es lo que tengo que tener disponible. Después, para verificar si todas las cuotas están bien, cuánto nos está quedando y eso, viene en esta partecita. Si no, con esta parte ya tienen un buen resumen.